¿Era la mujer samaritana una prostituta? En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Hoy yo quiero hablar acerca de este tema, y el cual de pronto hago como la pregunta: ¿era la mujer samaritana una prostituta? ¿Por qué hago la pregunta de que si la mujer samaritana era una prostituta? Porque por muchos años, por muchos tiempos se ha venido enseñando y predicando. Incluso yo escuché eso, aprendí eso y creí eso, de que la mujer samaritana era una prostituta. Y muchas veces toman a la mujer samaritana como referencia a la prostitución. Pero leyendo este pasaje bíblico, indagándolo, profundizándolo, me di cuenta de que aquí esta mujer no es ninguna prostituta. ¿Hay evidencia bíblica de que esta mujer fuera prostituta? De ninguna manera. La Biblia en ninguna parte identifica a la mujer samaritana como una prostituta, ni la menciona nunca como una prostituta. La interpretación de que lo que era surge de la especulación sobre sus 5 maridos. Muchos especulan de que esta mujer es una prostituta porque el Señor le dijo: has tenido 5 maridos, uno con los cuales ya te has separado, y el que tienes ahora no es tu marido. La narrativa sugiere que todo o puede haber estado marginado por los divorcios frecuentes que esta mujer había tenido. O sea, esta mujer no es que haya sido una prostituta, sino de que esta mujer había tenido varios matrimonios y en esos matrimonios se había divorciado. A eso se refería Jesús cuando le dijo: has tenido 5 maridos o 4 maridos, has tenido varios maridos y el que tienes ahora no es tuyo. O sea, ha estado casada, pero se ha tenido que divorciar, lo que la obligaba a ir al pozo en un horario inusual. Recordemos que esta narrativa o esta historia o este acontecimiento sucedió en una época y en un tiempo muy diferente al nuestro, y en una cultura muy distinta a la nuestra. Recordemos que una mujer divorciada, una mujer repudiada, no era vista de la misma forma como se ve hoy en día una mujer que se divorcia. Hoy en día el divorcio es algo común, es algo natural. La gente se casa y a los meses, si le place divorciarse, se divorcia y no ha pasado nada. Sigue su camino. La mujer en estos tiempos se divorcia y subsiste sola. Recordemos que en aquel tiempo la mujer era mantenida por un hombre. La mujer no tenía derechos, no tenía libertad como hoy en día, no tenía un empleo como lo tienen las mujeres hoy en día. Las mujeres no eran independientes por cuestiones culturales y por cuestiones de los tiempos. Recordemos que fue en un tiempo antiguo, hace aproximadamente ya 2000 años atrás. Las cosas eran muy diferentes a lo que es hoy en día. Entonces, esto a ella le ocasionaba que la gente la menospreciara y la tratara diferente. Una mujer que se ha divorciado 5 veces no era bien visto. Ahora, la historia enfatiza que Jesús le ofreció una nueva vida, no por su moralidad, sino porque él entendía su dolor y sufrimiento. Ahora, recordemos algo. Cuando nosotros leemos el pasaje bíblico, en ninguna parte Jesús le refuta su pecado. Si leemos bien, Jesús no se enfocó tanto en los maridos. Jesús se enfocó en la necesidad que había en esa mujer. Y era de que aunque ha tenido varios maridos, en su corazón, en su alma, todavía había una sequedad, había todavía un deseo, había un anhelo de llenar algo que no lo llenaban los hombres. Él no se enfatizó en ese pecado. Entonces vamos a ver
los múltiples matrimonios que había tenido esta mujer, según este relato bíblico, dice que la Biblia, que la mujer había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía en ese momento no era su marido. Sin embargo, esto no prueba que fuera una prostituta. Lo que pasaba es de que esta mujer se había casado 5 veces, 5 veces se divorció, y con el que estaba ahora no se atrevía a casarse para no tener un 6º divorcio. Ella no quería volverse a divorciar porque ya había tenido 5 pruebas, y de las 5 pruebas que había hecho, ninguna de las pruebas le resultó y tuvo que divorciarse. Ahora, ¿cuál era la posible explicación social de este problema? Los matrimonios eran frecuentemente arreglados por los padres, y una mujer podía ser divorciada por varias razones. ¿Como cuáles? Como infidelidad o infertilidad. A veces no solamente porque fuera infiel o le haya cometido adulterio, y sea aunque por infertilidad. En aquella época un hombre, si veía que su mujer no podía parir, era estéril, la podía repudiar porque no le podía dar progenitores, no le podía dar hijos. También podía ser porque no cumplía con sus deberes conyugales. Entonces, en este contexto cultural, oiga esto, en el contexto cultural, la mujer había tenido pocas opciones. O sea, podía ser infertilidad, no es motivo de infidelidad. Oiga bien esto, no hablo de infidelidad, hablo de infertilidad. De pronto era que no podía tener hijos. Otra cosa era que de pronto no cumplía con sus deberes conyugales o no cumplía con sus deberes laborales del hogar. Pero viéndolo el relato, vemos de que la mujer cumplía, porque la mujer iba al pozo. Es una labor de las mujeres en aquella época de buscar la agua en el pozo. Las mujeres la que hacían esa tarea. Esa tarea no era de los hombres, esa tarea era de las mujeres, buscar agua en el pozo. Entonces, podemos deducir que el problema no era tampoco por problemas de pronto de atención del hogar, porque la mujer estaba cumpliendo con su trabajo en ese momento. De pronto no en el horario estipulado, pero lo estaba cumpliendo. Entonces podría ser más bien que era por una infertilidad. La mujer no podía tener hijos, y estos maridos, al ver de que esta mujer no le podía dar hijos, se divorciaban de ella. Entonces esta mujer no era una prostituta, era una mujer repudiada por los maridos por de pronto un caso de infertilidad. Otra marginación social era de que ir al pozo a mediodía cuando hacía más calor sugería que era una persona marginada y que buscaba evitar a otras mujeres. ¿Por qué razón? Porque era mal vista. Evitar de que la señalaran, la criticaran, la juzgaran, la escupieran, le hicieran mala vista, o quién sabe qué caso. Recordemos que, vuelvo y le digo, estamos en una cultura, un contexto histórico o cultural muy diferente al nuestro, en donde en aquella época una mujer de esta no era bien vista. Entonces, en la transformación y la misión. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a todo esto? La respuesta de Jesús a la mujer no se centró en su pecado. Oiga bien esto, yo creo que veamos algo en la mujer samaritana, en la historia de la mujer samaritana, y es de que Jesús no se centró en el pecado de la mujer, sino en su capacidad de vivir una vida en donde deseaba un agua viva o necesitaba del agua viva para la vida eterna. Jesús vio de la sequedad que había en su interior, en donde de pronto no era fértil o tenía algún problema en el cual los hombres se divorciaban de ella, y Jesús le estaba entregando una solución, y era darle una vida eterna. Entonces, después de su encuentro, la mujer se convirtió en una evangelista. Vemos que esta mujer, al tener el encuentro, cuando Jesús se la encuentra, le ofrece el agua viva, le pregunta por su marido, y ella le dice: no tengo marido. Y dice: bueno, está bien, sé que has tenido 5, y el que tienes ahora, con él no te has casado. Pero esto no te limita a recibir la salvación. Esto no te limita a que tú recibas el agua viva que estás necesitando en tu interior. Esto no te limita a que tú seas salva y reconozcas que yo soy el Cristo.
Ahí en ese pasaje bíblico Cristo se estaba mostrando a esta mujer que aunque todos rechazaban, aunque los judíos no querían nada con los samaritanos, le dio a entender de que Dios no hace excepción de personas. Cristo no hace excepción de personas y lo que a Dios le importa es la salvación de las almas y que todos recibamos el agua